Reciban nuestro saludo en la actividad orientadora número 5 de Farmacología General. En esta semana nos corresponde abordar el tema de la farmacovigilancia, prescripción y uso racional de medicamentos. Al finalizar la actividad, serán capaces de clasificar las reacciones adversas que pueden causar los medicamentos, identificar las principales categorías de reacciones adversas consecuentes al uso de los medicamentos y describir los métodos de la farmacovigilancia y los principios en que se basa la prescripción de los medicamentos. En la semana anterior, estudiamos las diferentes sustancias que actúan en nuestro organismo como mediadores químicos y la utilidad terapéutica de los fármacos relacionados con estos mediadores, al inhibir la síntesis, interactuar con los receptores específicos o interferir en la degradación de cada mediador. Conocimos las funciones fisiológicas más importantes de los principales mediadores químicos como la angiotensina, histamina, serotonina y prostaglandinas, y la importancia de su conocimiento para la terapéutica de muchas enfermedades o para la investigación de nuevos blancos terapéuticos. La reacción adversa a medicamentos podemos definirla como cualquier respuesta nociva, indeseable, que se presenta con las dosis normalmente utilizadas en el hombre para el tratamiento, profilaxis o diagnóstico de una enfermedad. La clasificación de las reacciones indeseables, teniendo en cuenta el mecanismo de producción, es la siguiente. Las de tipo A son reacciones relacionadas con la reversible cuando se puede lograr desplazar el antagonista aumentando la concentración del agonista, e irreversible debido a la formación de enlaces covalentes que hacen estable el complejo fármaco-receptor y no puede lograrse el desplazamiento del antagonista aumentando las concentraciones del agonista. Las aplicaciones terapéuticas de agonistas y antagonistas adrenérgicos y colinérgicos son el mejor ejemplo del antagonismo farmacológico competitivo reversible, el bloqueo irreversible de receptores alfa-1 y alfa-2 por la fenoxibenzamina de utilidad en el tratamiento del fetagonimocitoma es el ejemplo del antagonismo farmacológico competitivo irreversible. Si tenemos en cuenta la intensidad, las reacciones adversas se clasifican en letales, que como su nombre indica, provocan la muerte del paciente y generalmente no son frecuentes. Graves, las que pueden dejar secuelas, provocar ingresos hospitalarios o prolongarlo en el caso de pacientes hospitalizados. Moderadas, son reacciones que no ponen en peligro la vida del paciente, pero requieren tratamiento médico. Mientras que las leves no requieren tratamiento y desaparecen según el fármaco se vaya eliminando de nuestro organismo. Es lo que sucede con la cefalea por nifedipina. Con fines didácticos pueden clasificarse en reacciones de hipersensibilidad, idiosincrasia, efecto colateral, efecto tóxico, efecto paradójico, rebote, taquifilaxia, tolerancia, resistencia, intolerancia, efecto teratogénico, farmacodependencia y la reacción por la interacción fármaco-infección viral. Veamos algunas de estas reacciones adversas, por ejemplo, la hipersensibilidad y la idiosincrasia. En la primera, existen contactos previos con el medicamento que desencadena la reacción o con similares del grupo. Tiene una base inmunológica, es decir, se produce en virtud de una reacción antígeno-anticuerpo.
El edema angioneurótico o la urticaria por fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos son ejemplos de esta reacción adversa. Mientras que la idiosincrasia aparece cuando el paciente se pone en contacto por primera vez con el fármaco. Es una reacción genéticamente determinada, generalmente relacionada con deficiencias enzimáticas, como sucede en la metahemoglobinemia por sulfas y nitritos o la neuropatía periférica por isoniazida en acetiladores lentos. El efecto colateral es una reacción que depende del mecanismo de acción del medicamento, por lo que aparece casi siempre que se administra el fármaco y no pone en peligro la vida del paciente. La somnolencia por antihistamínicos H1, la bradicardia por atenolol o la tos por captopril son ejemplos de efecto colateral. El efecto tóxico depende de la dosis, el tiempo de exposición, ciertos estados patológicos y la susceptibilidad del enfermo. Se produce por el medicamento o sus metabolitos y puede poner en peligro la vida del paciente o dejar secuelas. La gingivitis hipertrófica por difenilhidantoína o la nefrotoxicidad por aminoglucósidos son ejemplos de esta reacción. El efecto teratogénico aparece por la administración de medicamentos a la mujer embarazada, siendo el periodo más crítico las primeras 8 semanas de la gestación, aunque el peligro persiste a lo largo de todo el embarazo. El fenómeno de rebote consiste en una reactivación del cuadro clínico inicial tras la suspensión brusca de algunos fármacos, como las convulsiones por la suspensión brusca de antiepilépticos. La farmacodependencia es un trastorno conductual en el cual, como resultado de los efectos biológicos de una determinada sustancia, una persona tiene disminuido el control sobre su consumo. Es uno de los inconvenientes con el uso de las drogas que alteran el estado de ánimo y la afectividad por su acción sobre el sistema nervioso central. El paciente se habitúa y no puede dejar de usarla, como ocurre con el alcohol, la cocaína, el LSD, el tabaco, entre otras. Para profundizar en el conocimiento de las reacciones adversas y su importancia para el sistema de salud, te recomendamos revisar el libro de texto que se encuentra en el CD de la asignatura. Cuando 2 o más medicamentos se administran simultáneamente a un paciente, pueden aparecer fenómenos de sinergismo o antagonismo, o alteraciones en la farmacocinética con el consiguiente aumento o disminución del efecto. Son las interacciones medicamentosas, las que pueden ser de carácter físico-químico cuando se mezclan los fármacos para ser administrados, y estos precipitan, cambian de coloración o se inactivan. Las interacciones de carácter farmacocinético pueden ser por cambios en la absorción, distribución, metabolismo o excreción del fármaco. Y las de carácter farmacodinámico ocurren entre agonistas y antagonistas en los receptores específicos o sistemas fisiológicos como el simpático y parasimpático que tienen muchos efectos opuestos en nuestro organismo. Para profundizar en este aspecto de la farmacología, te recomendamos que revises tu libro de texto que se encuentra en el CD de la asignatura. Podemos definir a la farmacovigilancia como el conjunto de actividades destinadas a identificar y valorar los efectos del uso agudo y crónico de los tratamientos farmacológicos en poblaciones o subgrupos de estas, y cuyo objetivo fundamental es identificar, definir, cuantificar y prevenir las reacciones por medicamentos, para generar alertas e informar a la comunidad científica y a la población cualquier aspecto relacionado con la seguridad de un fármaco y poder tomar medidas relacionadas con cambios de dosis o retiros del mercado de un medicamento que provoca reacciones adversas
por encima de lo aceptado para poder ser comercializado. Los métodos más utilizados por la farmacovigilancia para detectar reacciones adversas son el reporte de casos, el reporte espontáneo de sospecha de reacción adversa, que es el más importante en la detección precoz de reacciones y para lo cual debe salir preparado el médico integral comunitario. Los estudios de caso control, los estudios de cohorte, los ensayos clínicos, los reportes de morbimortalidad y la supervisión intensiva de pacientes hospitalizados. Para profundizar en los diferentes métodos que utiliza la farmacovigilancia para el reporte de eventos adversos, te recomendamos revisar el libro de texto básico que se encuentra en el CD de la asignatura. Para seleccionar un fármaco, el médico debe basarse en los criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y costo. La eficacia y seguridad de un medicamento deben ser demostradas durante las diferentes fases del ensayo clínico hasta su registro en la fase 3, poniendo de manifiesto la relación beneficio-riesgo que el médico debe tener siempre en cuenta al prescribir un medicamento. La conveniencia está dada por lo que sea más cómodo para el paciente, como la frecuencia de administración o la vía de administración. Por último, el costo es algo que debe tenerse en cuenta para afectar lo menos posible la economía del paciente y del sistema de salud. El uso irracional de medicamentos implica no utilizar el fármaco de elección a la dosis correcta y por el tiempo establecido. A esto puede contribuir varios factores, como la información inadecuada en farmacología clínica, la falta de educación continuada, la presión ejercida por el paciente, dudas en el diagnóstico, las consultas numerosas o la interpretación personal de la literatura científica. Es importante destacar que la experiencia personal de un médico no debe prevalecer por encima de las evidencias científicas, pues en ocasiones la experiencia personal puede ser la repetición de los errores que se cometen a diario. La prescripción irracional puede ser incorrecta cuando se prescribe el medicamento inadecuado, como los antimicrobianos en infecciones virales, excesiva cuando se utilizan altas dosis o se prescriben fármacos por largos periodos de tiempo, como los ansiolíticos o los antidepresivos. La submedicación cuando se utilizan bajas dosis o no se prescriben los fármacos necesarios, como la tardanza en prescribir analgésicos en el dolor crónico, o múltiple cuando se prescriben innecesariamente dosis fijas de un medicamento. Por ejemplo, muchas veces se comercializan varios antiparasitarios en un solo producto y la mayoría de las veces el paciente no tiene un poliparasitismo intestinal. La prescripción de fármacos en el embarazo puede traer como consecuencia efectos teratogénicos a los que se expone el feto cuando se administran medicamentos a la madre, fundamentalmente durante el primer trimestre. Efectos sobre el desarrollo fetal que pueden producirse durante todo el embarazo y efectos secundarios que se producen sobre todo en el último trimestre. Durante el embarazo se producen cambios fisiológicos en la madre que alteran la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos. Estos cambios se producen de manera gradual, se acentúan en el tercer trimestre
y vuelven a la normalidad pocas semanas después del parto, produciendo cambios en la absorción, distribución, metabolismo y excreción de algunos medicamentos, como los beta-lactámicos, el propranolol, el diazepam, el salbutamol o la teofilina. Las alteraciones en la unión al receptor son menos conocidas y se ha descrito una disminución del efecto de la heparina. También se pueden ver alteraciones en la dinámica del parto con el uso de algunos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos que si se utilizan durante las últimas semanas de la gestación disminuyen las contracciones uterinas. Estos fármacos han sido clasificados por la FDA como categoría D en el embarazo, por lo que su uso siempre debe ser valorado. Para profundizar en la prescripción en el embarazo y otras situaciones especiales, te recomendamos que revises tu libro de texto básico que se encuentra en el CD de la asignatura. La farmacoepidemiología es considerada una de las ramas más jóvenes de la farmacología y se ocupa de estudiar el impacto del uso de los medicamentos en la población, con el objetivo de alcanzar el uso racional de los medicamentos, es decir, el fármaco de elección a dosis terapéutica y por el menor tiempo posible. Surge aparejado al desarrollo creciente de la industria farmacéutica durante el siglo XX y las tragedias que produjeron el consumo de fármacos sin los estudios necesarios, como las muertes por un jarabe de sulfas en los Estados Unidos o las malformaciones de la talidomida que marcaron pautas en la farmacovigilancia. Además, por la diferencia entre la eficacia y la efectividad de un medicamento. La eficacia es la capacidad que tiene un fármaco de producir un resultado beneficioso en las condiciones controladas del ensayo clínico, mientras que la efectividad se ve en la práctica médica habitual, sin restricciones de uso. Por lo general, la efectividad de un medicamento siempre será menor que la eficacia. Por último, veremos los estudios que utiliza la farmacoepidemiología para demostrar la causalidad entre la aparición de un efecto y la causa que lo provoca, y que se han expuesto en forma ascendente de menor a mayor especificidad. Así tenemos el reporte del caso clínico, la serie de casos, los estudios transversales, el estudio de caso control, el estudio de cohorte, el ensayo clínico como patrón de oro de la causalidad y los metaanálisis que se hacen a partir de ensayos clínicos con metodología similar para aunar criterios con relación a un fármaco o a una estrategia terapéutica. Para profundizar en los diferentes estudios que utiliza la farmacoepidemiología para establecer la relación de causalidad, te recomendamos revisar tu libro de texto básico que se encuentra en el CD de la asignatura. Al concluir la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Las reacciones adversas a medicamentos se clasifican por su intensidad y por su mecanismo de producción. El principal método
que utiliza la farmacovigilancia es el reporte espontáneo de sospecha de reacción adversa que requiere la confección de un modelo oficial de notificación. Los criterios para la selección de un medicamento son la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo. La farmacoepidemiología estudia el impacto de los medicamentos en la población y tiene el objetivo de alcanzar un uso racional de los medicamentos. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto básico de la asignatura Farmacología General. Como bibliografía complementaria, te recomendamos el texto Velázquez, Farmacología Básica y Clínica. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. Con este tema concluimos la asignatura Farmacología General, que nos ha aportado elementos necesarios para abordar la farmacología clínica, en la que estudiaremos los medicamentos en relación con el proceso salud-enfermedad y las bases científicas para efectuar una terapéutica racional.